Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más de El Retorno a la Caverna. Hoy domingo nos acompaña la filósofa y maestra Lorena García. Bienvenida. De nueva cuenta con mi compañero Álvaro Ramiro Mejía y Franco Ramírez Joel. Vamos a tocar diversos temas, bueno, diversas particularidades de un tema acerca de dilemas. Y bueno, vamos a estar con ustedes platicando durante un buen rato con ustedes acerca de distintas estructuras que se van a presentar alrededor de este tema. Así que comenzamos. No sé quién de nosotros guste comenzar. Franco, ¿gustas tú dar inicio? Sí, bueno, antes que nada, para nuestros escuchas que no están del todo familiarizados con dilemas morales o éticos, el clásico en estos casos es el dilema del tranvía. Muchos lo conocerán ya, otros no, pero la idea es que te imagines un escenario en el que un tranvía se queda sin frenos y más adelante en las vías hay 5 personas, 5 trabajadores, y este tranvía los va a atropellar y matar. Entonces, tú estás viendo este escenario, pero te das cuenta de algo, te das cuenta de que hay una palanca y si la jalas, el tranvía se va a desviar por una vía alterna, pero a su vez esa vía alterna lleva a atropellar a una sola persona. Entonces la pregunta es, ¿qué deberías hacer? ¿Dejar que el tren siga su curso y atropelle a 5 personas? ¿O jalar la palanca y que atropelle a solo una? Entonces es un dilema porque, por un lado, está la consecuencia de 5 personas, por otro lado la de una persona, y desde algo muy utilitarista alguien podría decir, bueno, pues es preferible que mate a una sola que a que mate a 5. Pero aquí es donde surgen un montón de problemas sobre si hay una distinción moralmente relevante entre actuar y no actuar, por qué está bien matar a uno en lugar de a 5. Y claro, hay un montón de variaciones sobre estos. Por ejemplo, una variación de este dilema del tranvía consiste en que te imagines que estás arriba de un puente y ves todo este escenario, el tranvía que va a atropellar a la gente, y te das cuenta que si empujas algo muy pesado, puedes hacer que el tranvía se detenga y no atropelle a nadie. Y lo único que tienes disponible es una persona obesa. La pregunta es, ¿la empujarías o no la empujarías? Bueno, entonces, pues ese es un ejemplo clásico de dilema. Entonces, ¿por qué quieren empezar precisamente? Creo que podríamos comenzar haciendo la distinción de una definición un poco más técnica de lo que puede ser un dilema, ¿no? La situación que se presenta a un sujeto, este sujeto que es un sujeto que tiene que actuar y tomar una decisión ante dos circunstancias, que no siempre estas dos circunstancias se presentan de manera simétrica. Hay dilemas en los que ambas circunstancias que se van a elegir son simétricas, otros dilemas en los que no son simétricas, es decir, hay como jerarquía en la decisión, en las decisiones que se toman, pero la estructura es esta, ¿no? El sujeto que tiene que tomar una decisión y en ambas decisiones la consecuencia sería terrible, ¿no? Como en el ejemplo que nos acaba de mencionar Franco, en el que, bueno, si toma la decisión de salvar a 5 personas, la consecuencia sería matar a una sola. Por otra parte, la consecuencia de elegir que el tranvía pues mate a 5 personas, la consecuencia sería, bueno, la consecuencia sería salvar a una, perdón, me revolví. Sin embargo, creo que también hay aspectos que no tomamos en cuenta y es como, si colocamos otro panorama en este escenario del tranvía como la cuestión de los valores subjetivos, como qué pasaría si colocamos a 5 personas, pero del otro lado está un familiar muy querido, ¿no? Creo que las personas no utilizarían una ética utilitarista para decir, no, bueno, esas son 5 personas, entonces, pues son más vidas, pues ni modo, sacrifico a mi familiar y que el tren se arrolle a mi familiar y salve a las 5. Creo que la mayoría de las personas escogería, pues, salvar a su familiar. Sí, Aquí, perdón. no, perdón, adelante. No, solo quería comentar que aquí, o sea, partiendo ya de la definición que acaba de dar Álvaro, ya hay un primer debate, ¿no? Entre filósofos que surge de cuestionarse si hay dilemas morales como tal, es decir,
situaciones irresolubles en términos de que no podemos cumplir ambas obligaciones morales, o más bien hay conflictos morales en los cuales es muy difícil determinar la jerarquía que hay entre las obligaciones, o hay demasiada incertidumbre acerca de las posibles consecuencias y por lo tanto son difíciles de resolver, pero que no significa que son genuinos dilemas morales, ¿no? Y bueno, y eso ya es un debate porque hay que tomar en cuenta que los dilemas morales dentro de las teorías éticas generan un problema de consistencia lógica. ¿Y por qué la consistencia es un problema? Pues porque si aceptamos que una teoría ética es inconsistente, porque en ella es posible que se den dilemas morales, por ejemplo, pues esto implica que es una teoría que falla en su propósito de servir como una guía moral que te indique o te recomiende una acción única, que es la acción moralmente correcta ante un problema. Cuando partes de una teoría ética y tienes un dilema moral, pues lo que ocurre a nivel lógico es que esa teoría, dada cierta situación, te recomienda hacer dos cosas que son incompatibles entre ellas. Por lo tanto, es una solución imposible. O bien le es imposible recomendarte cualquiera de las dos cosas. Y en ese sentido, pues un sistema de principios éticos sería un sistema como cualquier otro sistema lógico, ¿no? Que debe adherirse al principio de no contradicción para considerarse que está bien definido y que si algo así ocurre, pues entonces cuidado, porque ese sistema te va a llevar a otros resultados triviales o absurdos. Y que precisamente los filósofos que han intentado atacar el problema de los dilemas lo pueden hacer de dos maneras, o negando la existencia de los dilemas morales e intentando defender que sí que hay conflictos morales difíciles, sí que hay conflictos morales que tienen este elemento trágico, pero que no son irresolubles, o bien decir que sí que existen los dilemas morales, pero eso no indica que la teoría esté mal, y estos filósofos pues lo que harían, por ejemplo, sería a partir de lógicas paraconsistentes, ¿no? Lógicas que dentro de su sistema admitan de manera controlada que se den contradicciones, sin que esto necesariamente tenga que llevar a trivialidades o a conclusiones absurdas, por ejemplo. De hecho, lo que menciona Lorena, bueno, menciona un montón de cosas bien, bien interesantes, pero me voy a centrar nada más en esto de los principios morales y la consistencia en los sistemas éticos, porque hay quien dice que un sistema ético no debería permitir la existencia de dilemas morales, porque si los permite, eso es considerado un defecto. Entonces, hay varios principios morales, algunos me parecen que son muy, muy intuitivos y razonables. Por ejemplo, hay uno que se llama el principio de consistencia, que es esta idea de que no puede ser moralmente obligatorio hacer una cosa y al mismo tiempo moralmente obligatorio no hacerla. Y sí, nos suena muy, pues muy evidente, muy obvio, pero porque viola el principio de no contradicción precisamente. Pero me hace preguntarme ¿por qué, por qué agarramos este principio en particular? ¿Por qué no otros? Porque, bueno, como saben, hay lógicas paraconsistentes que niegan el principio de no contradicción. Y de manera similar me pregunto si no se podrá hacer algo quizá con ciertos principios de la ética. Decir, bueno, este principio de consistencia puede sonar intuitivo, pero en última instancia es falso, ¿no? Y argumentar por qué y por qué y por qué. Me hace pensar en la lógica modal, donde los sistemas tienen estos axiomas, el sistema S4, el S5, el K, bla, 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 y agarramos unos, tiramos otros, dependiendo. Creo que en ética se podría quizá hacer algo similar, pero me parece arbitrario y además, ¿cómo lo decidimos? ¿Qué principios agarramos? ¿Qué otros principios no agarramos? Pero bueno, en cualquier caso, en cualquier caso, creo que la distinción entre dilemas aparentes y dilemas reales es como más fundamental y es lo que deberíamos seguir tratando ahorita. No sé ustedes. Sí. Sí, creo que esta distinción entre dilemas genuinos y dilemas aparentes que se nos presentan a cada rato porque pensaríamos que casi cualquier situación trágica en la cual se tenga que tomar una decisión, pues se puede tratar como dilema y la verdad es que no.
Si no hay otras opciones o terceras opciones o más opciones que se puedan elegir, entonces no es un dilema. Para ser un dilema, pues cualquiera de las opciones que se tomen, pues tiene que tener consecuencias terribles para el agente. Hablábamos en la semana cuando estábamos preparando el tema de los ejemplos médicos, por ejemplo, de los ejemplos médicos que se daban acerca de los dilemas. Estos ejemplos de las personas que tienen que separar siameses y que comparten órganos y que la decisión tendría que ser cuando hay elementos como el tiempo, que el tiempo es un papel fundamental. Si no los separan en cierto tiempo van a morir los dos, que comparten órganos muy importantes y por lo tanto si los separan a uno de los dos va a morir. Pero lo fundamental aquí de la decisión es, si no se separan, mueren y mueren rápido. Entonces, este sí es un dilema genuino. Sin embargo, hay otras situaciones terribles muy, muy similares en las cuales pues hay más opciones, ¿no? Pueden seguir viviendo unidos, pueden tener vidas relativamente normales unidos, si no tienen por qué separarlos. Entonces, en este caso no es un dilema genuino. Ahora, en este sentido que lo planteas, Álvaro, y para las personas que a lo mejor no están tan empapadas, no están tan metidas, sería una condición necesaria el hecho, como tú lo mencionaste, de que sea trágico para volverse un dilema, que las condiciones o las resoluciones tengan que ser estrictamente trágicas, o pueden no ser trágicas y aún así considerarse un dilema. ¿Cómo lo podemos plantear desde esa naturaleza para las personas que no están totalmente encajadas en estas estructuras? ¿Y quieren contestar ustedes? A ver, ese punto es muy interesante. Yo creo que no tiene que ser trágico para ser un dilema, que son cosas distintas, y te voy a explicar por qué con un ejemplo que se me ocurre. En el libro de Julian Baggini, que es un libro que me gustó un montón, El cerdo que quería ser jamón, hay un experimento mental de un soldado al cual le ordenan violar a un prisionero y luego matarlo. Y esto a él le parece terrible, un crimen de guerra, y no quiere hacerlo. Pero le dicen que si no lo hace, entonces alguien más va a violar a ese prisionero y matarlo, y además lo van a matar a él. Y entonces el conflicto de este soldado es que él piensa, bueno, si lo violo yo y lo mato yo, lo puedo hacer de la manera más llevadera posible, pero si lo hace otra persona, lo va a hacer de una manera muy cruel, ¿no? De la manera más cruel que se le ocurra. Y en este ejemplo, es verdad que es una situación muy trágica, es muy, muy trágica. No va a haber un final feliz, decida lo que decida hacer el soldado. Pero no pienso, o pienso que se podría argumentar que como tal no es un dilema. Es decir, a lo mejor como tal no cumple las características. Porque por un lado tenemos la prohibición moral de no violar y matar al prisionero, por ejemplo, pero por otro lado, si no lo hace, las consecuencias son mucho peores o peores, porque además de que alguien igual lo va a violar y matar de una peor forma, al soldado también lo van a matar. Entonces, y creo que al añadirle este elemento de que el agente moral, que en este caso es el soldado, vaya a morir en una de las posibles consecuencias, ya lo convierte en algo más trágico que realmente dilemático, porque las consecuencias son claramente peores si él no lo hace. Entonces, aquí, por ejemplo, creo que sería diferente si nos planteáramos que a lo mejor si fuera una cuestión de, mira, o lo haces tú o lo hago yo y probablemente yo lo voy a hacer mucho peor que tú y lo voy a hacer sufrir, a lo mejor sí que sería más un dilema, sería menos trágico, pero a lo mejor ahí sí que cumpliría una cuestión más equilibrada en tanto, o sea, en términos de la prohibición o las obligaciones morales de cada una de las opciones. No sé qué piensen Álvaro y Franco. Yo estaba pensando que definitivamente los dilemas morales no tienen que ser trágicos. Sí es necesario que haya consecuencias indeseables, pero piénsese en algo bien sencillo. Le haces una promesa simultánea a dos personas. Te quedas de ver con una chica el sábado, el fin de semana, pero se te olvida que ya habías quedado de verte con un amigo el sábado. Entonces, pues, o le quedas mal a uno o le quedas mal a otro. Y sí, definitivamente es una consecuencia indeseable, pero no es como
Es una Aquí tragedia, pues, ¿no? Nadie se va a morir, nadie, y es algo bien cotidiano. sí, 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 o en los ejemplos clásicos, ¿no? Como este de Platón, o bien darle las armas a este tipo que perdió la cordura momentáneamente, y así ser justos, o darle las armas, ser justos y posiblemente cometa una tragedia por su locura momentánea. Pero pues no es trágico, ¿no? Al final el tipo quizá pasa un tiempo y se le va a pasar su rabieta y no va a matar a nadie y después le das las armas, no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero me preguntaba acerca también algo que mencionaron anteriormente con relación a las obligaciones morales que tenemos siempre cuando se nos presentan esta clase de situaciones o que se describen esta clase de situaciones. ¿Qué obligación moral tenemos? Y recuerdo este ejemplo de ir pasando por un pequeño lago y ves a un niño que se está ahogando, ¿no? Y no están ahí los padres, lo descuidaron, y el niño está a punto de ahogarse. Entonces, no es tu culpa que el niño esté ahí ahogándose, pero el hecho de ir a rescatarlo implicaría que tú arriesgues la vida. ¿Estás obligado a hacerlo? Si pasas de largo, pues posiblemente el chamaco se nos muera ahí, ¿no? Pero tú no lo provocaste. Entonces, no sé, situaciones como estas, ¿hay obligación moral? Pues, híjole, según bajo qué sistema ético describa la situación. Quizá de un sistema deontológico, sí, sí tienes obligación, tienes que ir a sacar al chiquillo del agua, ¿no? Bajo otros criterios, pues no es tu obligación directa y no tienes una obligación moral directamente, pero, pero vaya, no sé, no, realmente no sé personalmente cómo actuaría ante esa situación. Creo que la mayoría sí, sí reaccionaríamos a los instintos y sacaríamos al escuincle del agua, ¿no? Fíjate, pero lo mencionas ahí como una cuestión de instinto, ¿no? Por instinto lo harías, pero ¿qué tan moralmente estarías obligado a responder acerca del valor que tiene la vida del niño y tu obligación al tener que sostener esta cualidad del niño? El niño tiene que estar vivo, entonces tengo que ir a rescatarlo. Entonces, todo ese camino que persigues, ¿no? No tanto por un instinto, porque si lo vemos desde el instinto, pues simplemente es una reacción, un reflejo, y ahí creo que carecerías de obligación moral, ¿no? Estás simplemente actuando como por reflejo. Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que dice Diego. Y no Ah, sé, a mí me gustaría mucho saber sí, qué harían ustedes en particular, o sea, desde su opinión bien, bien personal. ¿con qué caso específico? Con este que acabas de dar, sin pena. Yo de entrada, Sin pena. yo no me aventaría a salvarlo. De entrada porque no sé nadar, ¿no? Pero podría hacer algo, o sea, podría avisarle a alguien, podría tratar de ir por alguien que sí sepa y que lo ayude. Sí, Pero creo que no es mi deber moral, pero aún así ajá. creo que haría algo para ayudarlo. O puedes quizá utilizar un razonamiento, este, a posteriori utilitarista y decir, bueno, si dejo que el niño se ahogue, voy a salvar más niños posteriormente, porque saben que ahí hay peligro. No, no creo que funcione así, pero no, realmente yo creo que la situación hipotética es un tanto tramposa porque, como lo mencionábamos cuando hablábamos acerca de estos temas en la semana, hay ciertos sesgos, hay ciertos sesgos que se plantean cuando uno es el agente actor y cuando uno es observador. Quizá yo como observador diría, bueno, pues la obligación del que está viéndolo es ir y aventarse y sacar al escuincle. Sin embargo, cuando estás en la situación, tú como agente actor, pues la situación cambia, ¿no? Según, claro, según el panorama, pero creo que, como lo acaba de mencionar Franco, pues primero no sabes nadar. Segundo, es posible que se te vaya la vida rescatando al chamaco y no sabes si va a ser una sola tragedia la muerte del chamaco o dos tragedias la muerte tuya también ahí intentando sacarlo, ¿no? Entonces, creo que se plantean estos panoramas como agente actor o como observador en casi todos los dilemas también. Entonces no me atrevería yo a decir, me aventaría por el chamaco o ahí lo dejaría. Realmente no, no sabría.
Sí, de hecho se han hecho estudios sobre este sesgo actor-observador. En el caso del dilema del tranvía, por ejemplo, cuando a la gente le preguntan a la persona que está en el puente, digamos que se llama Jimmy, ¿no? Jimmy está moralmente obligado a empujar al gordo y hacer que se detenga el tranvía y mucha gente dice que sí. Pero cuando este mismo escenario se lo planteas de forma diferente, para que ya no sea Jimmy el que empuje el gordo, sino tú mismo, ahí la gente dice, ah, no, ya no lo aventaría. Ahí cambia la cosa, es el mismo escenario moral, pero cambia la respuesta dependiendo de si eres un mero observador o estás involucrado, eres un actor. Y como ese sesgo hay un Exacto. montón en todos los dilemas, ¿no? Sí, es verdad, justo ahora que estamos hablando de este tipo de sesgos y hablando del tema de los estudios que se han hecho preguntándole a las personas qué es preferible cuando hay un conflicto moral de este tipo y tal. Synod Armstrong, no sé si se pronunciaría así su nombre, tiene un libro publicado en 2008, creo, que habla de una cosa que en inglés le llaman framing effect, creo que en español se llama efecto marco, y que básicamente es un sesgo cognitivo en el que las preferencias de las personas pueden cambiar dependiendo de las palabras que se usen para describir la situación. Que los hechos son los mismos, pero una misma situación pues se puede plantear con palabras distintas. Y hay un experimento muy famoso que se hizo en los 80 en el que se proponía a un grupo de personas imaginar que el gobierno estaba preparándose para enfrentar una enfermedad que estimaban o que sabían, tenían la certeza de que iba a matar 600 personas. Cosa que con la pandemia que estamos viviendo ahora parece un número muy optimista, ¿no? De muertos. Y bueno, ya están preparando 2 programas para atacar el problema de esta enfermedad, los programas A y B, y las personas tienen que elegir cuál creen que es el preferible. Y saben que si optan por el programa A, 200 personas van a vivir, y si optan por el B, hay 1/3 de probabilidad de que las 600 se salven y 2/3 de probabilidad de que nadie se salve. Y a un segundo grupo se le planteó lo mismo, pero con otras palabras. Se les dijo que optaran por el programa C o D. Si elegían C, entonces hay certeza de que 400 personas van a morir, y si eligen D, entonces hay 1/3 de probabilidad de que nadie muera y 2/3 de probabilidad de que 600 mueran. Y los programas A y C, en este caso, son equivalentes, igual que los B y D. La consecuencia es la misma, pero en uno de ellos les dijeron el número de personas que iban a vivir, y en el otro se enfocaron más bien en hablar de muerte, ¿no? En decirles el número de personas que iban a morir. Y resultó que en el primer caso, cuando se planteó en términos de salvar vidas, el 72% de la gente elegía el programa A, pero cuando se planteó en términos de gente muerta, el 22% de la gente respondía que mejor C, cuando eran equivalentes, en realidad eran lo mismo. Sí, de hecho, creo que Álvaro en una ocasión contó un experimento en el cual a la gente le ponían a ver videos de choques de autos, de un auto en particular, y le decían, ¿qué tan fuerte, ah, qué tan fuerte se accidentó el auto? Y la gente lo juzgaba como, sí, se accidentó feo el auto, pero hasta ahí, ¿no? Pero cuando les enseñabas este mismo video y les decía, ¿qué tan fuerte se estrelló el auto, que es un término pues más fuerte? La gente solía decir, no, no, pues sí estuvo muy feo y demás. Entonces, esta cosa bien sutil de cambiar las palabras, sí tiene un gran efecto. Y estamos llenos de sesgos, ¿no? Por todos lados. Kahneman tiene un libro muy, muy bueno sobre eso. De hecho, Kahneman es prácticamente quien inventó el término sesgo cognitivo, Sesgo cognitive cognitivo. bias. ¿Cómo? Sí, sí, sesgo cognitivo. Y es curioso ese ejemplo que das, porque la diferenciación que tiene entre una declaración, entre un grupo de personas y otros con relación a sus declaraciones, era el de las ventanas rotas en el auto. A uno con la palabra chocó, decían, bueno, no se estrelló ninguna ventana, porque realmente no se había estrellado ninguna ventana. Pero cuando cambiaban la palabra por los coches se estrellaron, la mayoría de los entrevistados decían, se rompieron un montón de ventanas, ¿no? Y no se había roto ninguna. Entonces, ¿qué tan maleable puede ser nuestro juicio a partir de cosas tan arbitrarias como la descripción de algo o introducir
palabras ahí, ¿no? Que pensaríamos que no tiene nada que ver. Y eso trasladado a los juicios morales, híjole, se pone complicado, ¿no? Porque, porque, bueno, regresando a esta cuestión de las obligaciones morales, entonces sería cuestión de cómo lo planteamos para pensar que tenemos obligación o no bajo ciertas circunstancias en situaciones dilemáticas. Es una cuestión Sí. que inclusive permea en otras partes, ¿no? De repente me llega la noción de los juicios orales, ¿no? A la cuestión de cuando la fiscalía está presentando el caso y luego la defensa, según como lo plantea uno y otro, pues termina siendo una cuestión de totalmente subjetivo, ¿no? El dilema pasa a segundo término cuando la forma en la que lo planteas, la manera en la que puedes manipular la posición en la que lo expongas, determina todo, ¿no? Y posiblemente eso vuelva o más impactante o menos influyente la posición del dilema, ¿no? Termina por caer, creo, en un segundo término. Sí, de hecho estaba pensando algo Bien. similar a lo que dice Diego, de los impactos que estos sesgos podrían tener en juicios, testimonios y demás, porque pues da miedo, ¿no? O sea, que llegue un abogado muy, muy vivo, presente las cosas de cierta forma y, ya se ganó al jurado o al juez. Y, pues da miedo, pero bueno. Ya regresando un poquito más al tema, también me gustaría que quede bien claro que los dilemas morales no siempre son algo así abstracto, a priorístico y demás, sino que son parte de nuestra vida cotidiana, como en el caso de las promesas, pero no sé si leyeron esto de los autos autónomos, estos autos que se manejan solos, ¿no? Entonces, por primera vez en la historia, tenemos esta cuestión de autos que van a tomar decisiones éticas. Entonces, se realizó un experimento con millones de respuestas en prácticamente todos los países del mundo, más de 200, y te piden que imagines un escenario en el que un auto de estos autónomos está a punto de, atropellar a unas personas, inevitablemente. No puede hacer nada para evitarlo. Entonces te presentan un montón de posibles combinaciones y te preguntan cosas como, ¿qué preferirías? ¿Que el auto atropelle a un animal o a un humano? ¿A un hombre o a una mujer? ¿A un vagabundo o a un empresario? Etcétera, etcétera. Y estas cosas son importantes porque los autos que se manejan solos, pues creo que están prácticamente a la vuelta. Bueno, estamos de regreso. Tuvimos un pequeño problemita técnico, pero nada grave. Ya estamos aquí. Entonces les estaba diciendo que los autos autónomos tendrían que decidir entre atropellar a un grupo de personas, atropellar a otros, y surge la cuestión de que, bueno, sabemos cuáles son las preferencias de la gente. La gente prefiere que atropelle gatos antes que perros, hombres antes que mujeres, vagabundos antes que empresarios, etcétera. Pero queda la cuestión de si estas preferencias deberían tener algún poder normativo, es decir, si deberíamos implementarlas en políticas de algún tipo para que estos autos que eventualmente se vendan tomen este tipo de decisiones. En algunos casos creo que no hay mucha controversia. Por ejemplo, la gente prefiere que atropelle animales antes que personas. Y creo que en general la gente estará de acuerdo con eso. Digo en general porque yo sé que hay antiespecistas radicales, ¿no? Que dice que dirán que no, pero en otros casos también es muy problemático, como cuando dicen que deben atropellar hombres antes que mujeres. A mí no me gustaría que me atropellara un carro nada más por eso, ¿no? Así de, este güey es hombre, ¿no? Pues ni modo, vale menos. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, creo que ahí de entrada creo que está una cuestión de que estas respuestas que dan las personas, pues no creo que propiamente tendrían que reflejarse en un ámbito normativo. Vaya, simplemente son como nociones que la gente da acerca de cómo actuaría, no si realmente debe de actuarse así. Como en el caso de la diferencia que hay entre si el coche autónomo tiene que atropellar a un gato o a un perro, pues eso qué, ¿no? O sea, entre lo que ya se pone como complicado es cuando la decisión radica entre una persona, un hombre o una mujer o otra diferencia, ¿no?
entre un profesionista, un atleta, entre una persona que no es atleta y un atleta. Entonces ya las decisiones van variando, pero creo que simplemente son distinciones de opiniones y no algo que debería de traducirse al ámbito normativo. No creo que ningún sistema ético esté basado en esas cosas, pues, en lo que la gente contesta, pues, en lo descriptivo. No creo que debería de verse reflejado así. Ahora, las intuiciones están ahí bien extrañas, ¿no? Porque la escala de valores de las personas, pues van a variar distinto, ¿no? Quizá para ellos, no sé, un gato es más importante que un perro, qué sé yo. Entonces, no creo que deba de darse el brinco, en este caso, de lo normativo, de lo descriptivo a lo normativo. Sí, de hecho hay variaciones en el valor que le da la gente a ciertos grupos. Por ejemplo, los criminales, en este experimento que les mencionaba, la gente prefiere que el auto autónomo atropelle a un criminal antes que a un perro. Entonces, en esta escala, pues el criminal tiene un estatus menor. Y creo que no es de sorprender, ¿no? Cuando uno ve ciertas reacciones ante, no sé si se acuerdan de este caso del ladrón que se subió a asaltar una combi y lo terminaron golpeando y todo esto, pues fue un repudio, eso fue un repudio total. Pero en cambio, si hubieran subido un video golpeando a un perrito, pues sería repudio no hacia el perrito, sino hacia la gente. Pero entonces, es que el criminal causa un gran descontento, pues. Y sí, efectivamente hay variaciones, y el estudio los tenía en cuenta. Hay tendencias, pero recuerdo que una de las variaciones tenía que ver con la religiosidad. La gente más religiosa, por ejemplo, tendía a, tendía a estar más de acuerdo en que se debería salvar la vida de los humanos antes que la vida de los animales. Esa sería una variación, pero también había variaciones geográficas, la gente de Asia en contra de la de Latinoamérica, etcétera, etcétera. ¿Alguien más tiene alguna opinión al respecto? El tema quisquilloso ese. Esta Volviendo un poco situación, a... perdón. adelante Lorena, adelante. No, que de hecho yo iba a volver un poco al ejemplo del tranvía. Entonces, si quieres tú decir algo al respecto de esto, mejor. Okay. Iba a comentar que entonces muchas de estas posiciones, que era creo que lo que estábamos charlando un poquito más atrás, tiende quizá a lo subjetivo, por lo que mencionaba Franco, ¿no? Que hay ciertas posiciones que se dan en Asia, otras en Latinoamérica. Entonces, esto depende de otros factores que van a afectar lo que puede ser el dilema, ¿no? El dilema en sí, quizá ontológicamente, atiende a otras situaciones y no necesariamente a las condiciones que se plantean, ¿no? Pues en la manera en la que se plantean, que es algo que más o menos hemos mencionado, quién lo plantea, hablando geográficamente, y entonces podríamos hablar, no sé, queda como una pregunta abierta si esto podría tener a una subjetividad, ¿no? Regional, del idioma, de género, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, la religiosidad también, incluso, ese tipo de cosas. De hecho, también esto me hace pensar en la forma en la que otorgamos una escala de valores. Una manera de resolver los dilemas éticos tiene que ver con la jerarquización. Entonces, cuando tenemos un dilema ético, una forma de resolverlo para algunos sería ver qué pesa más. Entonces, por ejemplo, si yo le hago una promesa a Álvaro, pero de repente surge una emergencia, mi madre se pone enferma, qué sé yo, pues bueno, o sea, en ese caso, pues es cierto que le hice una promesa a él y tengo el deber de cumplirla, pero todos estaremos de acuerdo en que pesa más el deber de ayudar a mi madre que el de mantener mi promesa con Álvaro. Y así con otras cosas, pero en todos los casos creo que no está claro que haya realmente una jerarquía. Y un buen ejemplo es este que se da en la novela La elección de Sophie, Sophie's Choice. No sé si alguien lo quiera contar, alguien que sea muy bueno. Yo digo que Lorena tiene ganas. Sí, yo también. A ver,
A ver si lo recuerdo bien. Sophie está en un campo de concentración, si no me equivoco, y tiene 2 hijos. Creo que es un niño y una niña. Y recuerdo algo como que hay un médico nazi muy malo, ¿no? Muy villano. Y bueno, total, que le dice a Sophie que elija cuál de sus hijos quiere que viva. Al otro lo va a matar. Y la cosa se pone peor si ella no elige, porque si no elige, los va a matar a los dos. Y Sí, eso ahí radica el problema. Ujú. sí, porque se supone que Sophie los quiere a los dos por igual, ambos tienen más o menos las mismas capacidades y potencialidades en la vida. Entonces, elegir Sí, a uno u otro, pues es difícil porque no hay una preferencia. Quizá en algunos exacto. casos algunos padres sí las tengan, ¿no? Pero se supone que esta Sophie no las tiene y que los quiere a Mm, los dos por igual y todo lo demás. Entonces, simplemente no puede elegir. Elegir sí, una y cosa o la otra tiene el mismo peso. hablábamos al principio de que hay dilemas que son simétricos, ¿no? Que una situación, cualquiera de las dos elecciones no tiene una jerarquía sobre la otra. Y este caso del dilema de Sophie creo que es uno de esos, porque pues vaya, al parecer en las descripciones, ambos hijos pues este, son igual, son equiparables en características, en habilidades, qué sé yo, cualquier parámetro que se tome para elegir uno, ¿no? No sé, en este punto ya se volvería como arbitrario las cuestiones de a elegir, ¿no? A lo mejor uno está enfermo, el otro no, y ese podría ser un parámetro en última instancia, decir, bueno, este de todos modos se va a morir, entonces mejor elijo al que está sano. Pero en el caso de Sophie no es así. Aparentemente los dos están sanos, no hay por dónde, no hay dónde rascarle a la elección. Otra elección podría ser que Sophie pues se suicide, ¿no? Pero ahí esta tercera elección tampoco no sería óptima debido a que pues eso llevaría directamente a la muerte de sus 2 hijos. Entonces, es un dilema genuino y simétrico. Yo Es creo que ese es un interesante, ejemplo. No, perdón, perdón. Es adelante. interesante lo que acabas de decir, Álvaro, de que si ella se suicida, por ejemplo, eso lleva directamente a la muerte de sus 2 hijos y eso sería peor, por ejemplo, ¿no? Eh, O sea, el caso de Sophie me parece muy interesante en varios sentidos. Para empezar, algo que tú decías, Álvaro, que es un dilema simétrico, es decir, hay otros dilemas que involucran acciones que parecen incompatibles, pero también que son acciones diferentes, ¿no? Son obligaciones morales diferentes, pero parecen igual de importantes y de ahí viene el dilema. Pero en el caso del dilema de Sophie, su elección es hacia dos cosas que parten del mismo principio moral, ¿no? No tan malo es que se muera tu hijo como que se muera tu hija. Y probablemente yo creo que es el dilema favorito, uno de los favoritos de los filósofos, porque no solo está muy claro el elemento trágico, que es tener que elegir que algo malo le pase a tus hijos, a uno o al otro, pero también está muy, muy claro el principio moral de fondo, ¿no? Eh, y aunque otros principios sean debatibles, pues pienso que la mayoría estaría de acuerdo en que la muerte de un niño inocente o matar a un niño inocente es moralmente incorrecto. Entonces creo que es un ejemplo en el que el dilema se ve muy, muy claramente. Y me pongo a pensar, ahora que mencionabas lo de, pues ella podría hacer otra clase de cosas, ella se podría suicidar. Me pongo a pensar en qué opciones tenía Sofía en esa situación. Y a mí también se me ocurre algo así, algo que rompa un poco con las reglas del experimento mental, que al final intenta meterte en el problema de que tiene que elegir uno de los dos. Pero pensándolo como una situación real, se me ocurre, por ejemplo, que Sophie pudo haber elegido de entrada no seguir el juego, ¿no? Ya para empezar. Es decir, que desde un punto de vista utilitarista, pues que mira las consecuencias, pues tener un hijo vivo es mejor que ninguno, ¿no? Pero por otro lado, pienso también, bueno, si viene un tío y te dice que tienes que elegir quién de tus hijos se muere, porque si no va a matarlos a los dos, se me ocurre que ella pudo haber pensado, mira, no voy a elegir ninguno, porque es peor entrar en tu juego, dar yo el visto bueno a que mates a uno de ellos, porque así yo me quedo, no sé, casi como la autora material, parece. Eh, o mi intuición me dice como que casi ahí es yo quien lo mato. Y en cambio, si decido no hacer nada,
estaré dejando a los dos morir, pero no seré yo la que los habrá matado, ¿no? Ni tampoco seré yo la que salve al otro. Pero, no sé, siento que a lo mejor esto que mencionabas tú y esto que menciono yo se sale un poco de la manera en que se suele debatir este dilema, pero me parece interesante esa otra posibilidad, ¿no? A que a lo mejor ella decida no entrar en el juego para empezar, porque si se vuelve parte del juego, ya recae la culpa sobre ella, ¿no? No sé. Sí, Sí. definitivamente lo pensé y aunque no he leído esta novela de la elección de Sophie, leí un poco la trama y parece que precisamente eso es lo que pasa con ella, que ella está contando esta historia de lo que este oficial nazi le hizo hacer y ella está llena de culpa, de culpabilidad. Entonces, caray, pues supongo que la respuesta variará bastante de persona a persona, pero yo personalmente creo que elegiría a uno, ¿no? O a otro. porque, No, pero porque sí. matar a los dos es peor, ¿no? Y ya sé que es muy utilitarista, ya sé que me voy a sentir mal, pero al menos el que se va a sentir mal soy yo y no mis niños, ¿no? Entonces ya, Fíjate que no lo sé. yo pensé en esa posibilidad, y no sé si es algo sádico o a qué se refiere, pero sí, no sé cómo lo plantea la novela, pero si está en, no sé, en tipo campo de concentración o no está en un campo de concentración, pues a lo mejor la opción sería matar a los dos y después quitarse la vida, ¿no? Sería como todo lo contrario a lo que mencionaba Lorena, sería como entrar en el juego, pero sabotear el juego, ¿no? Ok, no voy a decidir, voy a acabar con los dos y me termino suicidando. Es otra opción, quizá la menos lógica o la más sádica, pero es otra posibilidad, ¿no? Dependiendo del contexto. Sí. ¿Qué onda con sus Ahora, elecciones? no, espero que cuando estén escuchando este podcast no piensen que son unas pláticas habituales, ¿no? Aunque realmente sí lo son. Sí lo son. Bueno, la cuestión sería, en ocasiones nos planteamos esta clase de dilemas y no tenemos claro qué tan subjetivos pueden ser las escalas de valores que tenemos. Ayer veía una película hindú en una plataforma en la cual él se planteaba lo que para nosotros no podría ser un dilema, podría ser un falso dilema, pero para él en el momento lo era, ¿no? El personaje principal de esta película y era robar un dinero a sus patrones, a sus amos, y con ese dinero tener su libertad, tener negocios y salir de este círculo de vida terrible que tenía, pero la consecuencia iba a ser que sus padres iban a morir, porque lo iban a buscar y los iban a matar. Ah, para el personaje no fue un dilema, porque él decidió tomar el dinero, ¿no? Sabiendo que iban a matar a sus padres. La cuestión es que hay un montón de personas que yo supongo que elegirían la opción trágica a pesar de las consecuencias, porque su escala de valores es distinta. Simplemente pensarían, bueno, pues lo cuantifico y creo que aunque esta opción sería trágica, me iría mucho mejor eligiendo esto, ¿no? Ni siquiera es un dilema, es una cosa terrible que va a pasar, pero ya ni modo, ¿no? Entonces, es importante eso, ¿no? Cómo a partir de ciertos valores que se tienen, pues se toman esas elecciones y no se presentan dilemas, pues. No te escuchas, Franco. Perdón, yo quería decir algo sobre lo del dilema de Sophie, regresando a eso, porque dirían ustedes entonces que este dilema es un caso de un dilema genuino. Ya recordarán que hablamos de esta distinción entre dilemas epistémicos o aparentes y dilemas genuinos o ontológicos. A mí me parece que sí lo es, porque alguien podría objetar, bueno, es que en algunos casos no tenemos toda la información disponible y bla, bla, bla. Bueno, es que me parece que no es solo en algunos casos, sino en todos los casos. Nunca tenemos toda la información relevante, la información completa, las consecuencias inesperadas, bla, bla, bla. Y si nos vamos a eso, nos tomamos en serio esta objeción, pues todos los dilemas son dilemas epistémicos, pero creo que el caso de Sophie, si realmente
si realmente es planteado así de manera ideal y nos imaginamos que el oficial no le está mintiendo ni nada de eso, pues creo que es un ejemplo de un dilema genuino, ontológico. ¿Están de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Primera cosa, ¿no? Sí. No, ¿ibas a decir algo? Muy bien. Lorena me parece que iba a retomar una cuestión del dilema del tranvía, ¿no? Ah, vale, sí. Justo cuando estabas hablando sobre lo de que el hecho de que se recojan datos sobre las preferencias de las personas y tal, con lo de los coches autónomos, era una cosa que no era prescriptiva, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo, esto no tiene para nada, son cosas distintas, ¿no? No tiene por qué ser prescriptivo, pero sí creo que tiene un punto interesante el saber qué responden las personas ante ciertas situaciones como esa, y que incluso el saber qué responden nos podría hacernos plantearnos cosas más de las teorías morales y tal. Por ejemplo, en el dilema del tranvía está en la web esta de philosophyexperiments.com y ha recogido datos de creo que más de 80.000 personas que han respondido a las variaciones que mencionábamos en el programa al principio del dilema del tranvía. Y resulta que de estas más de 80.000 personas que han respondido al dilema del tranvía, el 84%, la mayoría, dicen al primer caso que sí, que hay que desviar el tren y hay que y evitar matar a 5, pero matar a 1, ¿no? Contra 16% de personas que dicen que no. Y en el segundo caso hay un 40% que dicen sí, hay que arrojar al hombre para poder salvar a las otras 5 personas, aunque el tranvía lo mate, contra un 60% que dicen que no. Y esto me parece interesante en dos sentidos. El primero, ¿en qué estaba pensando la minoría que dicen que no hay que desviar el tren para salvar a 5 personas, ¿no? Ese 16%. Y se me ocurre, por ejemplo, que quizá una persona que responda a eso, pues piensa que a lo mejor que sí, que es mejor que se mueran 5 a que se muera, perdón, que es peor que se mueran 5 a que se muera solo uno. Pero al accionar la palanca, está dejando de ser observador, digamos, para convertirse en participante. Y al ser participante, parece que eres tú quien mata a la persona, ¿no? Es decir, no es culpa de esa persona que los frenos hayan fallado, pero y si no haces nada, la responsabilidad moral no recae tanto sobre ti como si decides tú activamente que mejor se muera otro, ¿no? Y esto a su vez creo que nos puede hacer preguntarnos, ¿hay una distinción aquí moralmente relevante entre actuar o dejar que las cosas pasen? Y por eso quizá en ciertas situaciones hay esta clase de respuestas, o a lo mejor no, a lo mejor es una cuestión más de culpa, como ya mencionaba Diego antes, que quizá pueden ser cuestiones emocionales, psicológicas, que no tienen que ver ya con principios morales, sino con otro tipo de motivaciones. Quizá esa persona piensa que se sentiría más culpable si acciona la palanca, así se mantiene como observador y que no está dispuesta a llevar esa culpa, por ejemplo. Y eso por un lado, ¿no? Y por el otro, en el primer Sí, caso... interesante. Ay, perdona, que se te cortó y no escuché. No, adelante, continúa. Bueno, iba a decir que eso por un lado. Y por el otro, en el primer caso, la mayoría responde sí, es mejor desviar el tranvía, que mate uno, pero evitamos que mate 5. O sea, perfecto, consistente con principios utilitaristas. Pero en el segundo caso, la mayoría responden que no hay que empujar al hombre para evitar que mate a las 5 personas. Y desde un punto de vista utilitarista no hay diferencia, ¿no? Es 1 contra 5. Pero curiosamente parece que mucha gente que en el primer ejemplo dice que sí, en el segundo ejemplo dice que no. Y eso también me parece interesante preguntarnos por qué será. O sea, y de la misma manera aquí pienso que puede ser porque en el primer ejemplo a lo mejor la persona que responde siente que o piensa que no eres tú quien directamente estás matando a una persona, ¿no? Eres
más bien tú quien, a sabiendas de que otra persona va a morir, pues decides accionar una palanca. Y en cambio en el segundo caso tienes que ser tú el que con tus propias manos arroje al hombre y lo mates, ¿no? O sea, yo me imagino que a lo mejor las personas que responden que no en el segundo caso están pensando en algo así, ¿no? Aunque la consecuencia sea la misma, pero, o sea, la verdad es que en un ejemplo como ese, en el que tienes que arrojar al hombre, sí que entiendo que ese escenario se llega a percibir más como, ya no como un acto noble, heroico, por decirlo de alguna manera, sino como más de antihéroe, casi casi villano, ¿no? Ya es Ozymandias de Watchmen enviando monstruos a la ciudad para que ahí maten unos cuantos millones de personas, pero porque eso a la larga va a traer la paz mundial, ¿no? O lo que decía Álvaro de, bueno, pues dejamos el niño que se ahogue para que los dos queden traumatizados, no se acerquen al lago y no haya más niños muertos, ¿no? Yo quiero decir algo, pero creo que Sí. Diego iba a decir Y primero. O Álvaro. Sí, bueno, me surgen dos puntos de lo que comenta Lorena, ¿no? De principio, relaciono esa parte de análisis que hace como a la cuestión que dice mucha gente, ¿no? Que maten a todos los violadores, pena de muerte a todos los pederastas, pena de muerte a cierto grupo de personas, ¿no? Pero no les respondo, ¿tú lo harías? No, no, que lo haga el Estado, para eso es el Estado, ¿no? Pero a fin de cuentas es una persona la que lo va a hacer. Creo que es parecido la cuestión. Y la otra es, me causa mucho ruido la cuestión de una persona imaginarse empujando a esta persona. Sin embargo, no sé en qué punto si le hiciéramos ver a la persona a la que le preguntamos que el hecho de no jalar la palanca, de abstenerse y no participar, también es una elección en la cual va a condenar a 5 personas, aunque no esté participando, no sé qué tanto influye en una persona para que al principio diga, oh, ok, yo no voy a participar, no voy a ser parte de ese juego, no tomo elección, y si le hacemos ver que también es una elección esa, entonces creo que quizás su patrón se podría modificar, ¿no? Su respuesta no sé si sería la misma a si lo obligamos a decidir entre A y B. Bien, Bien. sobre la distinción que hacía esta Lorena entre actuar y no actuar, que creo que es algo sobre lo cual mencionó también un poco Diego, es muy importante porque creo que no toda la gente lo considera como equivalente. Pienso en algunas legislaciones en las cuales, por ejemplo, si una persona se va a suicidar y tú no la detienes, te pueden condenar penalmente por ello. Tú no hiciste nada, ¿no? Y te puedes defender diciendo eso, pero aún así la legislación considera que estás legalmente obligado a actuar, a detenerla, siempre y cuando no perjudique tu propia vida, claro. Pero a mí siempre me ha parecido esto bien contraintuitivo porque yo digo, no, o sea, pues si se va a suicidar, pues que lo haga, ¿no? Digo, a lo mejor yo no lo conozco, lo siento, pero pues yo no lo conozco, yo no sé nada de su situación. Entonces, pues creo que probablemente no lo haría, creo, si ve a alguien allá aventándose de un puente, qué sé yo. Y en el caso del tranvía que mencionaba Lorena, pues creo que yo soy de la minoría que no jalaría la palanca. Yo dejaría que el tren pues simplemente siga su curso y que pase lo que tenga que pasar. Si atropella a 5 personas, pues... ¿Qué, perdón? Eres un monstruo. No, solamente tengo un sistema de valores morales distinto, ¿no? Es todo. Continúa. No, pero lo cual a su vez también me lleva a otra cuestión que creo que sí deberíamos tener en consideración estos resultados que da la gente en esta clase de experimentos, como el que mencionó Lorena, como el que se mencionó de los autos autónomos, etcétera. Álvaro decía que quizá no, me parece, pero pues yo creo que sí, porque piénsenlo así. Yo personalmente, si voy manejando y no me queda de otra más que atropellar a una persona anciana o a una persona joven, pues yo no sé nada de las circunstancias de ninguno, yo no sé quién es más beneficioso para la sociedad ni nada, pero la verdad me iría por la persona vieja. ¿Por qué? Porque es una persona que ya vivió, que quizá ya no tiene tanto potencial para la sociedad, así muy fríamente visto. En cambio, la persona joven, pues le quedan
supuestamente muchos años por delante, tiene quizá más potencial, igual puede ser un ladrón, ¿no? No sabemos nada, pero... Bueno, pero ahí te pongo, bueno, ahí modifico el supuesto, ¿no? Está el auto autónomo, es más, no el auto autónomo, tú vas manejando el coche, ¿no? Y de repente te encuentras a nuestro mejor profesor de la maestría de filosofía, que ambos sabemos quién era, y los demás también lo conocen, al mejor profesor de la maestría, y es una persona ya adulta y es ya grande, y por ahí, al lado de él, para si tienes que voltear el volante, está un alumno de la licenciatura, quien sea, ¿no? Segundo semestre. Pues no sé, ahí hay un valor extra, ¿no? Estoy seguro yo No, estoy seguro claro, pero fíjate, ahí es bien diferente porque ahí ya conozco Acto y a potencia. ambas personas, ¿no? Ahí las conozco a ambas. Pero yo estoy diciendo que si no conozco a nadie, no sé nada sobre su situación individual, pues así nada más juzgándolo por su edad, pues me voy por el anciano, lo siento. Igual con un animal contra un humano o con otra clase de persona. Vas a ver, tengo Es su muy, correo. muy curioso ese Me voy a ejemplo, avisar. curioso ese ejemplo, ¿no? Porque en ese caso yo no sé, creo que quizá yo me iría por el joven, me iría por salvar acto y no potencia, pero si me pones un animal, yo muy probablemente salve al animal, ¿no? Pero ahí volvemos al caso de la subjetividad, ¿no? De la escala de valores. Cada quien tiene distintos y es donde es difícil conectar los unos con otros. Bien, creo que una de las cosas que no hemos hablado y que en estos, sobre todo bueno, la mayoría creo que de los dilemas, funcionarían mecanismos de empatía, y sobre todo en el resultado, ¿no? ¿Qué nos resultaría más empático? Y eso influiría terriblemente en el resultado. Creo que y sobre todo como lo acaba de decir Diego, ¿no? Me son más empáticos los animales por un montón de circunstancias, entonces prefiero arrollar a la persona, ¿no? Que a lo mejor hasta mala persona es, entonces déjale hecho el coche, ¿no? Los animales no pueden defenderse, qué sé yo. Entonces, un montón de circunstancias, mecanismos de empatía, ciertos sesgos, como ya mencionamos, para elegir qué decisión vamos a tomar. Pero a final de cuentas, ay Dios, en la situación en la que ya hemos regresado continuamente, que es la del tranvía, porque pues es paradigmática, específicamente la situación de aventar al obeso del puente para detener el tranvía, pues creo que personalmente yo no lo haría, ¿no? Porque la culpa, o así lo vería yo en mi sistema de valores, la culpa recaería sobre mí. Yo soy el culpable de salvar 5 personas, pero también de la muerte de un tipo, ¿no? Entonces, es complicado. Bueno, pues Aunque, ya para ir concluyendo, me gustaría que cada uno diera sus comentarios finales. No sé qué quiere empezar. Yo, por ejemplo. bien, Muy muy bien. bien. A mí me gustaría comentar que pienso que la ética es probablemente una de las ramas de la filosofía que más, o sea, que tocan la realidad de una manera muy evidente y que su relevancia en la actualidad es indiscutible, ¿no? Y que no solo siempre va a haber conflictos morales, sino que a medida que cambie nuestra realidad van a surgir nuevos conflictos y algunos dilemas con ello también, ¿no? Algunas situaciones extremas que quizá ahora mismo no podamos imaginarnos o que son hipotéticas, pero que en un futuro serán situaciones a las que tendremos que darles respuestas, ¿no? Conforme avance nuestra capacidad de manipulación genética, pues tendremos que plantearnos cosas que antes no eran un problema. Conforme avance la inteligencia artificial, pues tendremos que preocuparnos por la cuestión de cuál va a ser su lugar en el mundo, ¿no? Si esta cumple ciertas características, por ejemplo, o incluso cuál va a ser el nuestro. Y me parece muy valioso tener esta clase de reflexión porque realmente si prestamos atención a las cosas que ocurren en el mundo, vamos a encontrar problemas éticos que antes no lo eran porque la realidad era diferente, ¿no? Y si prestamos atención hacia dónde apuntan las nuevas tecnologías, el avance científico, etcétera, pues podemos comenzar a ver los problemas que van a ser importantes en el futuro. Álvaro. Bien, creo que
como conclusión por mi parte, decir que, bueno, la cuestión de los dilemas no es solamente no está simplemente en el ámbito de lo abstracto, que no está simplemente en el ámbito del análisis lógico, sino que son situaciones que están ahí de manera cotidiana, por ejemplo, en situaciones de la medicina, están todo el tiempo, se dan a cada rato esta clase de situaciones, y que vaya, el hecho de que discutamos, como bien lo decía Lorena, que no todas las escalas de valores son iguales, que hay jerarquías distintas, que hay sesgos, y que vaya, pues la cuestión de los dilemas es algo que está ahí en el mundo. Las herramientas con las cuales los analizamos, pues eso es lo que varía, y es lo que varía los resultados de qué decisión tomaríamos, ¿no? Pero ahí están, y es genial que podamos hacer esta clase de discusiones al respecto. Sería todo. Diego. Bien, yo nada más finalizaría y me apoyo en lo que mencionaba Lorena y Álvaro, que partiendo de lo teórico, muchas veces se vuelven más complejos los problemas filosóficos, y en este caso creo que es al contrario, al ir a la práctica se vuelven más complejos. Y bien mencionaba Lorena que con los avances en tecnología, se me ocurren los algoritmos, se me ocurre la computación cuántica, la inteligencia artificial, van a surgir nuevas estructuras que van a complejizar el asunto y no lo vuelve más sencillo. Y creo que el hecho de trabajarlo no lo vuelve más fácil, sino más bien únicamente es explicativo. Pero bueno, es parte del desarrollo ético al que estamos expuestos. No se va a volver más fácil, sino al contrario, cada vez va a ser más y más complejo. Muy bien. Ya finalmente, pues yo me gustaría decir algo muy acorde con lo que dijeron todos ustedes, que esto es algo muy, muy práctico, no necesariamente teórico, y que también el avance de las nuevas tecnologías pues van a traer muchos más dilemas. Esto de los autos autónomos, por ejemplo, es un solo caso, pero muy probablemente van a venir más cosas a futuro. Pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos, gracias a Lorena por estar aquí con nosotros, y si les gustó el episodio, por favor suscríbanse y nos vemos en un nuevo episodio de Retorno a la Caverna. Hasta la próxima.